Ya hemos visto qué conocimientos de ingeniería tenían los constructores de Stonehenge. Ahora vamos a intentar profundizar un poco más en a qué tipo de sociedad pertenecían estos constructores. Vamos a intentar ver, a partir de esta estructura, a partir de lo que sabemos de esta estructura, cómo podemos descubrir qué tipo de sociedad fue capaz de construirla. Vamos a ver qué podemos aportar los ingenieros, analizando esta estructura, al conocimiento de la historia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta construcción se hizo en la Edad del Bronce, y esto es importante, para saber qué tecnología. Aquí vemos un hacha plana de la Edad del Bronce para hacernos una idea de la tecnología de la que disponían estos antepasados nuestros. Es decir, el bronce es uno de los primeros metales que se utilizaron, y aparte de eso, pues disponían de madera, de fibras naturales, es decir, una tecnología muy rudimentaria. Y aparte de la tecnología con acento grave A, fueron capaces de hacer esta gran construcción. Bueno, aquí tenemos diferentes fases de construcción de esta gran estructura. En primer lugar, tenemos el terraplén que rodea la estructura, el terraplén que rodea a Stonehenge, que se construyó en el 3100 a.C. Estos son la fase más antigua de la que tenemos conocimiento. En esta fase, pues, hay una serie de enterramientos que nos han permitido tratarlo. En el año 3000 a.C. se construyó alrededor de esta estructura, que hoy conocemos, algo parecido a lo que hoy está hecho de piedra, pero estaba hecho de madera. Tenemos restos de las cimentaciones y podemos saber que había una estructura similar, pero hecha de madera. En el 2600 a.C., aparecieron las primeras piedras. Primero apareció la primera fase de esta construcción megalítica y, sobre el 2400 a.C., se colocaron las grandes piedras que hoy conocemos. La estructura, que hoy conocemos, más o menos ya estaba preparada en el 2400 a.C. Desde el 2400 a.C. hasta el 1600 a.C. hubo diferentes cambios, hubo movimientos de piedra, entraron piedras nuevas, otras se retiraron, pero más o menos la estructura fue similar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que durante muchos siglos, durante miles de años esta estructura se fue construyendo poco a poco, fueron diferentes generaciones las que fueron aportando sus conocimientos y su capacidad para ir modificando esta estructura, y seguramente también se utilizó para diferentes utilidades. En un primer lugar, pudo ser un enterramiento funerario, y posteriormente, pues se realizaría algún tipo de rituales o lo que fuera. El caso es que fue aprovechada a lo largo de cientos de años, y además se fue modificando de acuerdo con las diferentes necesidades que tenían esas sociedades. Bueno, en este mapa vemos una distribución de diferentes recursos que había en la época. En primer lugar, tenemos que, si estamos hablando de la Edad del Bronce, el bronce es una aleación de cobre y de estaño, y, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que los recursos de bronce y de estaño estaban situados en diferentes lugares. Por lo tanto, tenía que haber un intercambio comercial para que, de alguna forma, se pudiesen intercambiar estos metales en algún punto en el que se pudiese realizar la aleación, con lo cual ya tenemos un primer indicativo de intercambio. Luego, además, tenemos otros dos elementos importantes en la época, que son el ámbar y el oro, que son, digamos que son la moneda de cambio, son elementos de valor que se utilizaban para comerciar y, como vemos, están distribuidos de forma diferente a lo largo de toda Europa y había intercambio a lo largo de toda Europa. O sea, estamos hablando de sociedades bastante primitivas, pero que tenían intercambios comerciales, que podían hacer mover diferentes elementos materiales a lo largo de cientos de kilómetros. Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos a partir de aquí? Sabemos que eran sociedades fragmentadas, seguramente los grupos que vivían en esta época eran grupos, de entre 30 y 40 individuos cada uno de los clanes, pero estaban muy bien conectados entre ellos para hacer estos intercambios comerciales. ¿Y, para qué serviría esta estructura? ¿Para qué serviría Stonehenge? Estaba situado en un lugar estratégico, estaba situado en una de las planicies más altas del sur de Inglaterra. Es una zona en la que se crearon los primeros desarrollos agrícolas, porque en las partes más bajas había bosques muy espesos. Aquí se desarrollaron las primeras producciones agrícolas del sur de Inglaterra y posiblemente fuese un centro de peregrinación durante siglos. Era el centro donde se reunían estas pequeñas sociedades, estos pequeños clanes y podían intercambiar productos y podían relacionarse entre ellos, y, por supuesto, pues, intercambiar conocimientos. ¿Qué es lo que podemos aprender a partir de esto? También sabemos que era una sociedad poco estratificada. No tenemos conocimientos de grandes construcciones, grandes palacios para reyes, para gobernantes, sino que, más o menos, toda la gente vivía en unas condiciones similares. Podía haber un jefe de clan, pero sus condiciones de vida no eran muy diferentes de la del resto de la sociedad. Bueno, pues, lo que nos quiere decir esto es que estas pequeñas sociedades fragmentadas,
Estos pequeños grupos, que no tenían digamos que un jefe de Estado que les organizase, eran capaces de realizar construcciones tan importantes como la de Stonehenge. Es decir, tenemos aquí una inteligencia distribuida, como pequeños miembros, pequeños grupos humanos colaborando entre ellos sin que haya una jerarquía, sin que estén organizados, que son capaces de realizar grandes hazañas, son capaces de realizar grandes estructuras, como Stonehenge. Esto nos dice mucho sobre estas sociedades y nos dice mucho sobre la capacidad que tenemos los humanos de colaborar entre nosotros, a un nivel horizontal, sin necesidad de que haya una gran estructura jerárquica, que nos diga a cada uno de los miembros, qué es lo que tenemos que hacer.